Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 12 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a ver herramientas para la comprensión lectora 2. Específicamente vamos a hablar de los organizadores visuales. Pues bien, los organizadores visuales son herramientas de comprensión textual. Existen organizadores que nos permiten jerarquizar los conceptos más importantes acerca de un tema. Y es que nosotros ya hemos visto que cuando leemos un texto, cualquier texto, hay información de diversa índole y de diversa importancia, ¿no? Obviamente hay información principal, secundaria, terciaria, inclusive de complemento. Entonces, para algunos casos nos va a servir mucho aplicar un organizador visual porque justamente permite eso, jerarquizar la información. Es decir, vamos a partir de repente de un tema, ¿no? Que va en la parte superior y vamos a ir bajando hacia la idea principal, vamos a ir bajando hacia ideas secundarias, vamos a seguir bajando de repente hacia ideas terciarias. Es decir, un organizador visual jerarquiza la información. Nos dice, además están los esquemas que nos permiten organizar las ideas más importantes sobre un tema. Claro, hay organizadores, ya va a depender uno para qué uso en específico le va a dar, en donde pueden ser más detallados, ¿no? Hay una forma, como vamos a ver en las gráficas siguientes, de desarrollar un organizador de repente de forma vertical o de repente de forma horizontal. Eso va a depender. No interesa cuál de ellos apliquemos, lo que interesa es que sepamos nosotros destacar, ¿no? La información más relevante de tal manera que la podemos plasmar en un organizador visual. Se debe recordar que estos elementos son complementarios a las otras técnicas vistas anteriormente, ¿no? El subrayado, el sumillado y resumen. Pues bien, un organizador visual nos va a servir fundamentalmente aplicado como técnica de estudio, ¿no? Para obviamente ejercicios de comprensión lectora en situaciones como la que se nos presenta, exámenes, no nos va a ayudar mucho, ¿no es cierto? Porque obviamente nos haría llevar, digamos, un tiempo demasiado amplio. Sin embargo, como vimos la sesión anterior, hay otras técnicas que sí nos ayudan y que la podemos ir aplicando ni bien vamos comenzando la lectura del texto, como es la técnica del subrayado o del destaque diferenciado, ¿no? Esa técnica del subrayado y un subrayado o destaque de información diferenciado, como lo explicamos la clase pasada, es fundamental para escenarios como en el que estamos en el curso de comprensión lectora. Porque claro, podemos hacer organizadores visuales y nos pueden salir perfectos y nos pueden ayudar de repente con las preguntas, pero se nos va a ir mucho el tiempo ahí. Entonces, ¿para qué nos sirven los organizadores visuales? Como técnica de estudio, obviamente previamente adquirida. Es decir, ustedes están frente a un material, algo denso, sobre todo algo complejo, amplio, entonces vale la pena que le den un tiempo para ese texto, ¿no? Esa separata, desarrollarla en un organizador visual. Y obviamente va a haber una diferencia más adelante entre estudiar de una separata, repito, con un contenido denso, amplio, con muchas clasificaciones, con muchos nombres, e ir de frente ya a la revisión de su organizador visual. En otras palabras, esta
técnica de los organizadores visuales, debemos desarrollarlas para contenidos, repito, de cursos que son amplios, ¿no? Con mucha información, pero tenemos que hacerlo también a su debido tiempo porque esto obviamente demora un poco. Pero ¿cuál es el beneficio? Que luego el repaso y el posicionamiento de la información es importante. Es importante destacar también que así como hay técnicas de enseñanza, hay también técnicas y estrategias de aprendizaje. Hay algunas personas que están más orientadas o tienen esa capacidad de simplemente estos contenidos largos y profundos los puedan comprender fácilmente con un simple subrayado. Sin embargo, hay otras personas que están de repente su aprendizaje orientado más a esquemas, es decir, van a comprender mejor la información y por lo tanto estudiarla de manera correcta si previamente lo visualizan en un organizador visual. Entonces, es factible que a partir del organizador visual nosotros podamos ver más afianzado el aprendizaje, más rápido el repaso para los exámenes, pero repito, esta es una técnica que nos va a demandar que comenzando el curso de preferencia, ¿no? Estos cursos de contenido amplio, sobre todo profundo, vayamos desarrollando. Pues bien, tenemos entonces dentro de los organizadores visuales el mapa conceptual. Son diagramas jerárquicos que reflejan organización conceptual acerca de un tema. Sus elementos son los siguientes: conceptos, proposiciones y palabras claves. Entonces nosotros tenemos un ejemplo acá que nos dice lo siguiente. A partir del siglo XXI, la lingüística se ha ido articulando en diferentes ámbitos y disciplinas, cada una de las cuales pone el énfasis en aspectos particulares de la realidad lingüística, privilegiando en cada caso un determinado enfoque sobre los demás. Los ámbitos fundamentales en que se organizan las investigaciones lingüísticas son tres: el de la estructura y sus propiedades formales, el de la cognición y los fundamentos biológicos del lenguaje, y el de la sociedad y la actividad lingüística y sus productos. Entonces, este texto, este contenido que acabo de leer, representado a través de un mapa conceptual, destacaría sencillo, donde se destaca lo fundamental. Vamos a ubicar en la parte de arriba, ¿no? De lo que se está hablando, que vendría a ser el lenguaje, y en los círculos de repente que podemos nosotros tener que se desprenden de la lingüística, justamente esto que acabamos de leer que vendría a ser en lo que se organizan, ¿no? Justamente estas investigaciones lingüísticas que serían la estructura, ¿no? Que sería la cognición y también la sociedad, ¿no? Cada una con las particularidades que acabo de leer. Entonces, este desprendimiento a partir de un tema, que en este caso sería la lingüística, y lo que deviene finalmente en lo que se organizan sus investigaciones, bueno, está presentado de una manera puntual donde se destaca obviamente lo principal. Vamos a ver el mismo tema en esquema. Un esquema manifiesta las ideas más importantes de un tema, idea principal e ideas secundarias. Existen diversos tipos de esquemas, entre los cuales destacan los esquemas de llaves, flechas y cajas. Acá vamos a ver que frente a un mismo texto, el mismo texto que acabo de leer hace un momento, la representación viene a ser de corte horizontal, ¿no? Donde se desprende a partir de la lingüística o del lenguaje justamente estos tres puntos, ¿no? En el primero, la estructura; en el siguiente, la cognición; y en el tercero, el de la sociedad. Y luego se especifica, ¿no? Por cada uno ya en detalle lo que vendría
a desarrollar cada punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de organizadores visuales, estamos hablando efectivamente de una jerarquización de información, ya sea en el caso anterior como en este caso, vamos viendo de que se parte del tema, ¿no? Se evoluciona a lo que vendría a ser la idea principal, ideas secundarias, y esto va a depender, ¿no? De cómo se va aperturando, ¿no? Las llaves, ¿no? Que contemple cada categoría en función de qué tan específico también querramos hacerlo, ¿no? Entonces acá tenemos una presentación, por ejemplo, de manera horizontal en donde nosotros apreciamos pues el esquema. Entonces, los mapas conceptuales en realidad se pueden presentar de manera vertical, de manera horizontal, pueden ser en este caso muy puntuales, ¿no? O más explícitos, eso va a depender, ¿no? Hacia lo que nosotros querramos en todo caso tener, ¿no? En detalle. Repito, si estamos haciendo una preparación para un curso, ¿no? Que finalmente al cabo de una semana se nos va a evaluar, bueno, conforme se va dando la clase o se van entregando las separatas, es bueno que terminada la sesión de clase, ¿no? Se vayan haciendo estos organizadores, ¿no? Y dado que en la mayoría de los cursos, y hablo específicamente de la pre, un tema está vinculado con el siguiente, ¿no? De manera correlativa, ¿no? Hasta terminar, ¿no? Una temática específica, bueno, valdría la pena hacerlo en más detalle, ¿no? Estos organizadores de tal manera que nos sirva para empalmar. Entonces, ustedes verán que si nosotros vamos haciendo eso sin que se nos acumule, terminada la clase, el organizador visual, repito, para cursos de contenido complejo o amplio, esto nos va a facilitar mucho la comprensión. Ahora, vuelvo a repetir, hay algunos, y esto depende, digamos, de cómo nos hayamos desarrollado las habilidades que tengamos. Hay algunos que tranquilamente hacen la lectura con el subrayado destacado y es suficiente, ¿no? Es suficiente para algunas personas, para otras no, ¿no? Y otras personas van a grabarse mejor la información, van a entender mejor si hay este recorrido, ¿no? En donde vemos pues que se va detallando cada paso. Y es que los estilos, repito, de aprendizaje son diferentes. Entonces ustedes tienen que ubicarse en función a qué necesitan. Si para ustedes frente a un tema complejo es suficiente el subrayado diferenciado, bueno, pueden quedarse ahí. Si ven que se limita y sobre todo a la hora del repaso no recuerdan bien algunas cosas, se recomienda estos organizadores visuales, pero tienen que hacerse pues desde el inicio de un curso, ¿no? Porque esto se va construyendo paulatinamente, ¿no? Y van a ver que van a comprender mejor la sesión que viene porque tiene que ver con la anterior y a la hora del repaso, previo al examen, bueno, va a quedar la cosa mucho más posicionada. Entonces, en cuanto a ejemplos de esquemas, tenemos una variedad, ¿no? Lo importante es que nosotros vayamos haciendo la concatenación, ¿no? La vinculación entre una información y otra y que finalmente esto represente una jerarquía de información y sobre todo nos ayude a que nosotros podamos comprender mejor el contenido de un texto, ¿no? Entonces, las representaciones de forma circular, de forma horizontal, ¿no? De repente en cascada, eso va a depender. Va a depender del tema, va a depender de la creatividad o que nos conviene, son orientaciones. Lo que importa es la finalidad. ¿No? No interesa si es en cascada, si es en horizontal, si es en circular. Claro que el tema nos direcciona de repente un poco, pero fundamentalmente lo que hay que rescatar acá es que procesado eso va a ser oro puro para tener más consolidado, más clarificada la información. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar entonces al desarrollo de la separata.
Vamos a compartir entonces la misma y tenemos ya en este caso tenemos acá la separata 12 que nos corresponde. Y tenemos ya acá una tarea que está de muy fácil aplicación, pero este ejercicio vamos a dejarlo para el final, para que no nos vaya ganando el tiempo en el desarrollo de las preguntas. Muy bien, vamos ahora entonces a la sección B. Tenemos ya el texto 1, tenemos los textos dialécticos. Vamos por favor desarrollando el primero. Leemos texto A, texto B y resolvemos. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo las respuestas de este primer texto. Nos dice, ambos textos polemizan en torno a... La respuesta para la pregunta 1 sería alternativa. ¿Cuál es el tema polémico que atraviesa ambos textos? Alternativa B. Ok, a ver, muy bien ahí. D de dado. La pertinencia de los signos de apertura, interrogativos y explicativos en castellano. Efectivamente, vemos que ambos textos disertan sobre la posible supresión de los signos, ¿no?, de apertura, interrogativos y explicativos. Entonces vemos pues que para el primer texto, para el primer autor, desaparecer estos signos es un imperativo, ¿no? Es algo necesario, mientras que el segundo apuesta por su conservación, ¿no? Mantener estos signos, ya sea de pregunta o de exclamación. Muy bien. Pregunta 2. En el texto 2b, el antónimo contextual de atender es... Alternativa B. Muy bien. B de bueno. Efectivamente, ahí en el texto 2b se emplea atender para indicar que se debe prestar atención al contexto. En tal sentido, pues el término opuesto, dado que nos piden el antónimo, sería dejar de lado, no tenerlo en cuenta. Y eso responde pues a soslayar. Muy bien. Soslayar, que es menospreciar, ¿no? Muy bien, pregunta 3. De la argumentación del texto 2a respecto como, a la entonación como justificación para conservar el signo de apertura, resulta válido inferir que... Alternativa B. Muy bien, B de bueno. Su carácter instructivo reposa en su capacidad de determinar de qué manera leer pues un enunciado específico, ¿no? Y es que ahí en la defensa de los signos de apertura que plantea la RAE, se insiste, ¿no?, diciendo de que es necesario desde el principio indicar el sentido y tono interrogante con que debería leerse, ¿no? Por ello, cuando el autor alude al carácter didáctico de la entonación, se refiere pues a que ésta señala, ¿no?, la manera correcta, la manera adecuada de leer un enunciado. Muy bien. Pregunta número 4. Nos dice, según el texto 2b, es incongruente sostener que los signos de apertura constituyen un estorbo para la rápida comprensión de los enunciados debido a que...
A ver, respuesta para la pregunta 4. Según el texto 2b, es incongruente o incompatible sostener que los signos de apertura constituyen un estorbo para la rápida comprensión de los enunciados debido a que Alternativa E. A ver, alternativa E. Revisamos, por favor. ¿Qué nos dice el autor del texto 2b? Que los signos el uso de estos signos ayuda a que la lectura sea más rápida, ¿no? Que se comprenda más. Por lo tanto, al comprenderse Alternativa A. muy bien. El uso de estos signos reduce el tiempo que el lector invierte en esta última tarea, bueno, incongruente, ¿no? Ahí en el texto 2b se sostiene que el uso de los signos de apertura agiliza la comprensión, ¿no? En sentido de un enunciado, ¿no? Por ello es falso que constituyan, pues, en este caso un problema, ¿no? O una dificultad para su comprensión. Muy bien. Pregunta número 5. Si se demostrara que cuando no se anuncia su intención desde un inicio, una oración puede ver su sentido desvirtuado, entonces por lo menos en un aspecto a ver qué tenemos como respuesta a las 5.
Alternativa E. A ver, revisamos. Mm, Hay una ventaja en el uso de los signos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja en el uso de estos signos que trata el texto? Que desde un inicio los lectores podemos saber cuál es la entonación, ¿no? Podemos hacer un cambio. ¿Y esto ocurre en las otras lenguas? Es decir, si sabemos desde el inicio, desde que comenzamos el enunciado, la exclamación, que hay un signo de interrogación, un signo, o sea, ya sabemos la entonación que le vamos a dar y por lo tanto no habría error en comprender justamente eso que se está diciendo, ¿no? ¿Y esto mismo ocurre con las otras lenguas? ¿O es que este sentido del uso de los signos eh, pone esta lengua que nosotros usamos en relieve, porque hay una ventaja en el sentido de que desde el inicio no nos vamos a equivocar porque ya cambia la entonación, ¿no? Vemos el signo de interrogación, sabemos que viene una pregunta. Vemos el signo de exclamación, ya sabemos pues que es una expresión y por lo tanto no va a haber error, no va a haber confusión. La respuesta sería que el español estaría en otro nivel, ¿no es cierto? En esta situación específica que nos plantea la pregunta. Alternativa C. Podría defenderse la superioridad del español respecto a otras lenguas. Fíjense, como les decía, ahí el castellano indica el cambio de entonación con los signos de apertura. En tal sentido, pues informa al lector sobre la intención del enunciado desde el inicio, ya lo sabemos, ¿no? Por los signos. Entonces, si este rasgo, suponiendo que esto permitiera distinguir el sentido exacto de una oración sin error o confusión, entonces el español en ese sentido podría ser considerada pues superior, por lo menos en ese aspecto, ¿no? En el sentido que gracias al uso de estos signos no va a permitir, ¿no? La confusión o error para conocer, para entender lo que se dice justamente en ese esbozo de texto. Listo, entonces tenemos por eso alternativa C. Muy bien, vamos entonces ahora con el texto número 2. Texto número 2 es un texto mixto. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Alternativa E. Muy bien. Una correcta gestión de la inteligencia emocional favorece notablemente la vida del hombre, ¿no? Efectivamente, según el texto, una buena gestión emocional genera una serie de ventajas, ¿no? En el individuo. Muy bien, pregunta número 2. El sinónimo contextual del término gratificante es... Alternativa A. Muy bien. A, satisfactorio. Y es que ahí en el texto el término gratificante, bueno, hace referencia a la satisfacción que se siente por una buena gestión emocional. Pregunta número 3 nos dice, ¿resulta compatible con el gráfico sostener que... Alternativa A. Muy bien. Los 4 bloques de la inteligencia emocional se encuentran integrados, compatibles. Y es que según el gráfico del texto, estos 4 bloques en que se divide la inteligencia emocional se relacionan al área pues intrapersonal y al área interpersonal, ¿no? Y estas dos áreas son, bueno, complementarias. Muy bien, pregunta número 4. Se infiere del texto que la inteligencia emocional Alternativa B. muy bien, B de bueno, puede coadyuvar, es decir, puede contribuir al buen desenvolvimiento personal. Efectivamente, por las referencias de diversos estudios que se citan en el texto, bueno, una buena gestión de la inteligencia emocional sería muy ventajosa en diversas áreas de la vida. Pregunta 5. Si una persona no fuera capaz de identificar y gestionar correctamente sus emociones, entonces, Alternativa A. muy bien. A,
sería probable que no haya logrado gestionar su inteligencia emocional. Efectivamente, según el texto, una buena gestión de las emociones permite ser capaces de identificar y canalizar nuestras emociones para lograr pues resultados gratificantes en nuestra vida. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora al siguiente texto, texto número 3. Tenemos igualmente textos dialécticos. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, los textos en cuestión tratan fundamentalmente sobre... Respuesta. Respuesta a la pregunta 1. A ver, los textos en cuestión tratan fundamentalmente sobre cuál es el tema polémico sobre el cual giran ambos textos. Alternativa D. Muy bien. Dado la viabilidad de privar de servicios costosos de salud a los adultos mayores. Efectivamente, dado, ¿no? Ambas posiciones giran en torno, pues, a la posible viabilidad de negar servicio de salud no costosos a estas personas, ¿no? Adultos mayores. Pregunta 2. En el texto A, la palabra remanente se puede reemplazar por... Alternativa C. Muy bien, reserva. Ahí en el texto, el término remanente hace referencia efectivamente a la reserva de fondos que se podrían conseguir con finalmente el dinero que se dejaría de invertir en los servicios costosos de salud. Pregunta 3. Es incompatible con la propuesta del Sistema Nacional de Salud presentada en el texto A sostener que... A ver, pregunta 3, ¿cuál sería lo incompatible?
Alternativa C. Muy bien. C. Niega otorgar cualquier tipo de servicio social a los adultos mayores, enunciado incompatible. Ahí el texto señala que uno de los posibles beneficios para los adultos mayores al no recibir servicios costosos de salud sería el acceso a mejoras en otros tipos de servicios públicos, ¿no? Por lo tanto, pues es falso sostener que la propuesta niega otorgar cualquier tipo de servicio social a los adultos mayores. Pueden recibir otro tipo de servicios. Muy bien, pregunta número 4. Nos dice, se infiere del argumento final que se propone en el texto B respecto a la disposición por sorteo de determinadas tecnologías que Alternativa E. muy bien. Si bien se enfatiza que los servicios de salud costosos deberían impartirse de manera igualitaria, se reconoce también que su alcance es limitado, ¿no? Ahí, hacia el final del texto B, hacia el final, se afirma que una forma de permitir el acceso a los adultos mayores a los servicios de salud costosos podría ser mediante sorteo, ¿no? Por tanto, se puede inferir que el alcance de los servicios de salud costosos no puede satisfacer la demanda de todos los usuarios, ¿no? Eso se puede inferir. Pregunta número 5. Si se demostrara que ante una enfermedad crónica el sufrimiento de una persona joven es más llevadero que el sufrimiento de un adulto mayor, probablemente
A ver, ¿qué tenemos como respuesta en la 5? Alternativa B. Muy bien. B de bueno. No podría sostenerse el argumento sobre igualdad de trato, ¿no? Y es que la posición B sostiene que tanto una persona joven como un adulto mayor sufren de igual forma, ¿no? Ante, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Sí hay igualdad de intereses, lo que conlleva pues a una igualdad de trato. Entonces, si ocurriera lo de la pregunta, entonces no podría sostenerse pues que poseen igualdad de intereses y por lo tanto igualdad de trato para con ellos. Por eso tenemos alternativa B de bueno. Muy bien. Vamos ahora rápidamente al siguiente texto. Pasamos al texto número 4, texto en inglés. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, vamos a ver las claves de estos dos últimos textos, texto 4 y texto 5. Por favor, tomen nota de las claves del texto número 4. Pregunta 1, enano. Pregunta 2, bueno. 3, casa. 4, enano. 5, casa. Vamos al último texto, texto 5 en inglés. Pregunta 1, bueno. 2, enano. 3, casa. 4, enano. Y 5, dado. Muy bien, de esta manera estamos cerrando la sesión del día de hoy. No se olviden de tomar como siempre anotación de las palabras nuevas y aprenderlas. Gracias chicos por su atención. Nos encontramos la siguiente semana. Un abrazo.